Muy buenas tardes, estimados alumnos, profesores, invitados especiales, amigos y amigas. Bienvenidos sean ustedes a esta sexta conferencia de nuestro ciclo de estudios sobre la Alianza Birregional Europa-América Central, en nombre del Comité Académico de la Maestría, Integración Centroamericana y Desarrollo y del Departamento de Posgrados de la Universidad Rafael Landívar. Les doy la bienvenida a este espacio de reflexión y diálogo sobre la relación entre la Unión Europea y Centroamérica. Luego de profundizar en el esquema de gobernanza y el diseño institucional de la integración centroamericana, que tuvimos el gusto de, sobre lo cual tuvimos el gusto de reflexionar durante la última conferencia, nos vamos acercando al final de nuestro ciclo y esperamos con esta sesión ahondar en aquellas preguntas que actualmente sintetizan los desafíos más importantes para un proceso de integración como el centroamericano y nos permiten además reflexionar sobre el futuro de nuestra región en el marco de aquellas claves que nos permitirán entender su posición en un proceso de globalización que ahora enfrenta desafíos tan complejos como el de la pandemia global. ¿Cómo repensar el papel de los regionalismos en este contexto? ¿Cómo recontextualizar la alianza birregional, objeto de nuestro ciclo de conferencias, en el marco de esta realidad? ¿Y cómo se adaptan los procesos de integración en función de los diseños institucionales y sus esquemas de gobernanza regional? En esta conferencia buscaremos dar algunas líneas de respuesta a estas interrogantes, además de cerrar este espacio de reflexión antes de entrar a unas sesiones más prácticas de nuestro ciclo de conferencias, durante las cuales conoceremos también las experiencias de aquellos actores que viven de cerca la relación que se ha establecido entre el socio europeo y el socio centroamericano. Hoy, así como en todas las otras conferencias, contamos con dos expositores de lujo que nos presentarán sus visiones de esta problemática. Y, por supuesto, le agradezco tanto a la doctora Osterloff de la Universidad de Costa Rica como al doctor Pedro Caldentey de la Universidad Loyola Andalucía su disposición de acompañarnos en este espacio para conversar y dialogar sobre este tema. Como siempre, también quisiera agradecer a la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericano por el espacio que nos brinda para la realización de este ciclo de webinarios, a la Unión Europea, por supuesto, a la iniciativa Viviendo la Integración desde la Academia, auspiciado por ATPECA, y a las universidades socias, la Universidad Centroamericana, las dos universidades, la Universidad Centroamericana de El Salvador y la Universidad Centroamericana de Nicaragua, además de la Universidad Loyola Andalucía, por todo el apoyo y el trabajo conjunto que hacen posible que realicemos este ciclo de conferencias. Y sin más, me permito ceder la palabra a Pedro Caldentey, investigador, director del Departamento de Economía de la Universidad Loyola Andalucía, profesor, por supuesto, de la Maestría en Integración Centroamericana y Desarrollo, pero sobre todo alguien que desde la institucionalidad, desde la academia, ha trabajado por la integración centroamericana y que a mí me gusta mencionar como alguien que es ya centroamericano de adopción. Así que, Pedro, te cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Luis. Ese es efectivamente el título que más ilusión me hace, el derecho a ser centroamericano después de tantos años de vivir la región y de trabajar en la región, particularmente alrededor de los procesos de integración. Así que muchas gracias por cerrar mi presentación así. Yo voy a ser hoy comentarista de la intervención de Doris Osterloff y tomo la palabra ahora para hacer una breve presentación de Doris Osterloff, que es una centroamericana costarricense que ha ejercido su labor alrededor de estos temas
relacionados con la región y con el enfoque regional del desarrollo de la región desde muchas facetas, desde todas. Estaba pensando cuál no. Doris es una académica, una especialista en varios temas, especialmente yo creo que ella es una voz muy autorizada, es una de las principales voces sobre comercio internacional en la región. Además, una de las cosas que proporcionan sus análisis es la conexión entre comercio internacional y estrategias de desarrollo, que es una de las cosas que aprendemos más trabajando con ella y escuchándola. Pero luego ha tenido también un desarrollo profesional muy activo en el sector privado, en el sector público. Ella fue viceministra de Comercio Exterior de Costa Rica, ha sido embajadora de Costa Rica en España, ministro consejero ante la Unión Europea y Bélgica y Luxemburgo en Bruselas. Ha trabajado también en organismos internacionales, en la Secretaría General Iberoamericana, fue la representante en Centroamérica con sede en Panamá, y además ha tenido también una faceta muy interesante de su trabajo en el sector privado, ¿no? Con la Cámara de Exportadores. Fue directora ejecutiva de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y el Caribe, y ha desarrollado otros trabajos así muy interesantes en ese ámbito, ¿no? Entonces, academia, organismos internacionales, sector público, sector privado, ha tenido la oportunidad de trabajar en estos temas en la que ella es una voz autorizada desde distintas facetas. Además, las cosas que hace y cuenta, las cuenta muy bien, así que va a ser una gran oportunidad para todos escucharla en esta conferencia. Gracias, Doris. Adelante. Ok, no, con mucho gusto, encantada. Entonces, voy a proceder. Primero que nada, buenas tardes a todos. Realmente es un gusto volver a participar con ustedes, particularmente dentro de lo que es los procesos de integración centroamericano, que siempre han sido algo que en lo particular me han interesado muchísimo y en los cuales he tratado de colaborar en la medida de lo posible. Y bueno, particularmente con la maestría, que mucha ilusión me hacía en el pasado que se llegara a concretar. Y bueno, un gusto también estar con los amigos de la Universidad de Loyola, con quienes también hemos tenido muy buenas experiencias en mucho de estas aventuras centroamericanas del pasado. Así que un gran gusto para todos y saludos para todos los amigos de SICA y CIECA y todos los estudiantes e invitados especiales a esta conferencia. Yo lo que pretendo es hacer algunas reflexiones y de casualidad me decían que ustedes están entregando a nivel de la maestría en el análisis de lo que es la parte del subsistema económico. Entonces creo que mis reflexiones también van a coincidir con algunas cosas que yo creo que es importante que las repensemos en términos del proceso de integración y de lo que dentro de lo que es la alianza estratégica que tenemos, no solamente a nivel de SICA, de los 8 socios, sino a nivel de lo que es el subsistema de integración económica, ahora con los 6 socios, incluyendo Panamá, y que de alguna forma nos conllevan a lo que ha pasado. Lo primero que quisiera hacer es que nos ubiquemos un poquito en el tiempo. No voy a hacer un recuento histórico porque eso ustedes ya lo conocen, pero sí un par de reflexiones. Lo primero es que todos los países del sistema de Centroamérica, los países centroamericanos, más República Dominicana y Belice, buscamos una política económica y comercial, particularmente buscando la vinculación a la integración de la economía mundial. Eso ya desde hace bastante tiempo. Y uno de los instrumentos principales que se utilizaron fueron los acuerdos de libre comercio. Tuvimos una proliferación tan amplia de esos acuerdos de libre comercio que nos han permitido, digamos, establecer esa conexión entre nuestra región, más allá del mercado común centroamericano, con los mercados extrarregionales, en especial los principales. Y bueno, esto fue lo que permitió que surgiera el acuerdo de asociación entre Centroamérica y la Unión Europea.
y también el acuerdo de alguna forma que hay en el que participan Belice y República Dominicana con la Unión Europea. Esto estimuló el surgimiento y evolución de muchos sectores productivos, muchos llamados nuevos productos en su momento, que fueron orientados a la exportación para mercados extrarregionales, combinando, eso sí, con las exportaciones para los mercados intrarregionales. A diciembre del 2019, las exportaciones, de acuerdo a la CIECA, que había de Centroamérica, eran de 31.878 millones de dólares. Habíamos tenido un crecimiento dentro de lo que había sido el proceso de una ralentización de los crecimientos del comercio internacional después de las crisis del 2008, pero aún así teníamos un crecimiento positivo de un 2.6%. En ese momento el comercio intrarregional era del 31% de todo lo exportado y seguía también con un crecimiento positivo. A la vez, dentro de este proceso, buscando esa integración en la economía mundial, los países promovieron la atracción de inversión extranjera directa, muchas de ellas en algunos casos, por ejemplo, maquila, en otros casos cadenas de valor agregado globales, varía, digamos, el análisis de cómo cayó esta inversión extranjera en todos nuestros países, pero hay, digamos, una política que sí es común a todos los países, que es el de la búsqueda de atraer inversión extranjera, particularmente de los Estados Unidos y de Europa. Además, y este es un factor muy importante, se impulsó dentro de lo que es las exportaciones de servicio un sector fundamental que es el turismo. Se buscó en el turismo en casi todos los países una posibilidad de optar por oportunidades para pequeñas y medianas empresas, particularmente vinculadas a lo que es la parte de hostelería, es decir, de hoteles y de restaurantes, de todo lo que es alimentación, gastronomía, etc. Entonces fuimos, digamos, generando una vinculación con el mercado mundial por nuestros productos de exportación, bienes tanto agrícolas, agroindustriales, como también dentro del sector de servicios, algunos incluso con otras ramas de servicios también importantes, pero sobre todo con el área del turismo. Ello, sin embargo, se dio dentro de un contexto en el que teníamos grandes desafíos sociales, pobreza, desigualdad, de desarrollo humano y medioambiental, variando en mayor o menor medida dependiendo de los países, pero lo cierto es que llegamos a diciembre del 2019 con estos desafíos todavía persistentes. Cuando finaliza el año 2019, en aquel momento, si nos devolvemos en el tiempo a diciembre y hubiéramos hecho esta conferencia en esa fecha, nos habríamos planteado como problemas que había en la preocupación de todos los diseñadores de política económica y comercial, algunos aspectos que eran preocupantes en ese momento. Lo primero era cómo podría impactar a los países centroamericanos la desaceleración del comercio mundial, que ya venía dándose después de la crisis del 2008. Cómo podríamos recibir lo que llamábamos, lo que algunos llaman la quiebra del consenso de la pro-globalización, particularmente de los países avanzados, y la competencia económica y tecnológica entre Estados Unidos y China, es decir, una guerra comercial entre ambos países que nos tenía también un poco nerviosos a todos. Dos aspectos fundamentales con relación a Estados Unidos en términos de atracción de inversión: el nearshoring, es decir, la búsqueda por parte de las políticas de los Estados Unidos de la época de tratar de atraer lo más que fuera posible la inversión extranjera, y no solo era el nearshoring, que significa una relocalización de la inversión en lugares más cercanos, que pudo haber sido un aspecto positivo para algunos de nuestros países, pero sobre todo el reshoring. El reshoring era el estimular que la inversión se reubicara nuevamente dentro de los Estados Unidos, lo cual podía disminuir los flujos de inversión extranjera que podían llegar a nuestros países. Otra preocupación
que había también en el aire, a pesar de que habíamos hecho incluso un acuerdo de asociación específico con el Reino Unido por parte de la región, era el Brexit. O sea, cómo esto iba a impactar nuestra relación no solo con el Reino Unido, sino con el resto de Europa, con un mercado que era fundamental también para nosotros. La continuidad del tema de los costos de mano de obra de China, particularmente un incremento de esos costos que podía haber afectado también un proceso de abastecimiento de materias primas o generarnos algunos tipos de competencia. Algunos podían haber sido positivos, otros no tan positivos. Los niveles de seguridad de abastecimiento de esa materia prima y dos aspectos fundamentales, la resiliencia por parte de la región de los eventos de la naturaleza, es decir, todo cómo confrontar todo el tema del cambio climático, siendo uno de las regiones que mayor impacto recibe con todo el tema de los cambios climáticos, y la política migratoria de los Estados Unidos que ha sido tan dramática y particularmente en la era Trump. Esto, digamos, aspectos fundamentales que estaban en la mente y la preocupación de todos a diciembre del 2019. Y llega el 2020. Llega el 2020, ya veníamos desde finales de año, tomamos las uvitas, como dicen en España, de Año Nuevo del 2019, sin yo creo que dimensionar lo que nos iba a pasar en el 2020. En aquel momento lo que veíamos eran unas noticias de algo que estaba pasando en China, en Wuhan, con un virus, el coronavirus, el famoso COVID-19. Sonaba muy lejano, pero en el fondo de lejano no tenía nada. Es decir, ahí está, no era realmente algo que estaba lejos de todos nosotros. Eso es uno de los factores que quiero subrayar de estas reflexiones, es que de la noche a la mañana vimos una cara de la globalización que algunos años antes se había asomado. Para ello acordémonos de la gripe aviar, acordemos del H1N1, pero ahora la vimos en su completa dimensión. Esa cara de que la globalización no solo eran aspectos positivos, sino que también podíamos tener una globalización en algo tan serio como una pandemia en materia de salud. Es una pandemia que a la fecha de hoy lleva más de 103 millones de personas contagiadas en todo el planeta, que lamentablemente al día de hoy, y eso sigue creciendo día a día, ya vamos con más de 2.4 millones de personas fallecidas y que está presente en 188 países, o sea, prácticamente todos los miembros de las Naciones Unidas. Así que tenemos que tener muy claro de lo que estamos, en la dimensión en la que estamos. Esto definitivamente vino a incidir en aquello que durante muchos años se pregonaron como los grandes éxitos de la globalización. El intercambio comercial, importemos, produzcamos, esto es muy positivo, la atracción de inversión extranjera, el fomento de las cadenas de valor global, por ejemplo, y sobre todo el desarrollo de los países sustentado particularmente en la industria del turismo. La OMT, la Organización Mundial del Turismo, que tiene su sede precisamente en Madrid, estima que la caída del 2020 es más de un 70% de la caída que hemos tenido solo en este sector, lo cual es un impacto fuertísimo, no solo para los países centroamericanos, sino para países, por ejemplo, del Caribe, solo para mencionar los más cercanos, sin pensar en España, que lo está viviendo ya fuertemente. Las últimas noticias fueron que casi hay un monto mayor que afectó a España también. Como lo señala la CEPAL, el COVID vino a interrumpir tanto la producción como el consumo de todo el planeta. Deprimió la demanda global, eso lo quiero subrayar. Llevó a una caída, por supuesto, del intercambio del comercio internacional. Las medidas de distanciamiento físico implican la interrupción temporal o el funcionamiento parcial de una gran cantidad de actividades productivas, así como las perturbaciones en el movimiento transfronterizo de personas y mercancías. Los países centroamericanos no hemos sido ajenos a nada de esto, al contrario, hemos sufrido muchísimo el impacto del coronavirus. El SICA, en diciembre del 2020, sacó un informe de lo que era el resultado del plan que se aprobó en marzo pasado, y hace un señalamiento que a mí me parece importante subrayar. El SICA señala
que la región centroamericana ha padecido una sindemia. Es una palabra que, si bien se usa en salud, ellos la están utilizando como sinónimo de una confluencia de males que suceden al mismo tiempo. Es decir, que a la pandemia del COVID se sumaron cerca de 30 tormentas tropicales y al menos 2 huracanes que acontecieron en menos de 15 días. Es decir, hemos padecido una sindemia, es decir, no solo nos ha impactado la pandemia, sino que además seguimos sufriendo los embates del cambio climático en la región, lo cual trae y profundiza algunos de los grandes desafíos que ya veníamos viviendo en nuestros países. Afrontar la pandemia tenía implicaciones tanto nacionales como regionales, es decir, había que tomar decisiones en todos los países. En el caso de Centroamérica, la institucionalidad regional, y esto es otra cosa que quiero subrayar, dada la estructura de la misma integración que está sentada en la cooperación interinstitucional, respondió en marzo del 2020, como lo vimos ahora en el video que pasaron, con una declaración presidencial que efectivamente conllevó a que se aprobara en ese mismo mes, poco tiempo después de la declaración, el plan de contingencia regional del Zika frente al coronavirus. El objetivo de este plan era complementar los esfuerzos nacionales para la prevención, la contención y el tratamiento del coronavirus. Entre lo que el Zika informa que se ha alcanzado, este es un informe que les repito desde diciembre del 2020, está, por ejemplo, cito nada más algunos aspectos, el aporte del Banco Centroamericano a los países, con más de 2.360 millones de dólares. Señalan que la cooperación, se logró en materia de cooperación movilizar recursos frescos y también algunos redireccionarlos, llegando a unos 2.685 millones de dólares. Destacan, por ejemplo, aspectos que se pudieron hacer colaborar en común a nivel regional, como compras de kits para hacer los famosos PCR, como compras de vacunas, como gestión de donación de respiradores artificiales y modelos para su fabricación. Un aspecto que fue fundamental, porque incluso fue de mucha noticia en los medios de comunicación, fue todo el tema de cómo crear el mecanismo o los lineamientos para la bioseguridad en el transporte terrestre, que afectaba nuestro intercambio intrarregional. Y otro aspecto que también quiero destacar, porque dentro de lo que es el listado de positivos que se lograron a nivel del plan regional, es la utilización adecuada de un mecanismo con el que contamos con él desde el año 2009, que es el mecanismo de denegación conjunta con MISCA para precios y compra de medicamentos, que el SICA destaca como un elemento positivo dentro de lo que son aspectos de carácter regional. Eso, lógicamente, dentro de otras medidas que se tomaron en los países. Cada país tiene un bloque de medidas que tomó, que difieren según las posibilidades de cada uno, pero que en general incluyeron aplazamiento de pago de impuestos o de pago de servicios. Algunos países pudieron hacer algunas transferencias públicas, algunas compras de capital físico vinculado a salud, la moratoria o reestructuración de préstamos para la población, sobre todo los que fueron perdiendo sus empleos, una aceleración en procesos de crédito para tratar de reactivar las empresas, y algunos recortes presupuestarios. Algunos países siguieron políticas de que era importante mantener recortes presupuestarios y así otras medidas que no voy a citar país por país, pero que en general se tomaron. O sea, tuvimos una combinación entre un plan regional a nivel de SICA con acciones de carácter de cooperación intergubernamental y algunas acciones ya que fueron específicas por país. Pero no obstante, y aquí entro a una reflexión que creo que es importante subrayar, si nosotros nos ponemos a comparar los esfuerzos centroamericanos a nivel regional, que son muy meritorios, no podemos pensar que alcanzan el nivel de lo ejecutado por un proceso de integración maduro, como es el caso de la Unión Europea. O sea, tenemos dos situaciones muy distintas, lo cual quiero ponerlo sobre la mesa porque creo que es importante que en esta nueva etapa que viene empecemos a darnos cuenta de no solo de lo que tenemos, sino de cómo construir lo que tenemos
dentro de todos los nuevos desafíos que se vienen hacia futuro, producto de lo que ha pasado y de que en el fondo hay decisiones que nosotros, a pesar de los años, seguimos sin todavía querer tomar. La Unión Europea, en primer lugar, cuenta con un banco central. Nosotros no tenemos un banco central a nivel centroamericano. Cada país tiene sus decisiones, incluso tenemos 2 países con sus economías dolarizadas. Pero la Unión Europea, al contar con un banco central, aunque en la zona euro no están todos los 27 países, lo cierto es que pudieron tomar ciertas medidas en política monetaria y financiera. Por ejemplo, el programa de compras de emergencia frente a la pandemia, que es el PEPP, con un importe de 1.850.000 millones de euros, buscando con ello reducir, por ejemplo, los costos de financiación y aumentar la concesión de créditos en la zona euro, para de esa forma poder ayudar a ciudadanos, empresas y administraciones públicas. O, por ejemplo, también el poder mantener los tipos de interés oficiales a sus niveles históricamente más bajos. Yo creo que en algunos casos por debajo de 0 o tasa negativa, para que los costes de financiación se redujeran lo máximo que se pudiera. En el propio marco de la integración europea, para ayudar a reparar daños económicos y sociales que está causando la pandemia, tanto la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y, por supuesto, los dirigentes de la Unión Europea tienen un acuerdo sobre un plan de recuperación. Dentro del presupuesto aprobado hay un total de 1.8 billones de euros para contribuir a reconstruir la Europa posterior al COVID-19. Es decir, buscan una Europa, y vean los objetivos, una Europa más ecológica, una Europa más digital y una Europa más resiliente. Buscando, por ejemplo, invertir en investigación e innovación, en transiciones climáticas y digitales, entre otras medidas. Entre esto, aprobado, está un programa que se llama el Next Generation EU. Es un instrumento temporal de recuperación dotado por 750.000 millones de euros para reparar daños económicos y sociales inmediatos causados por la pandemia, que tiene como elemento central un aporte de 672.000 millones de euros en préstamos y subvenciones disponibles para apoyar reformas e inversiones emprendidas por los países de la Unión Europea, siendo en el caso de Italia y España los 2 países que más van a recibir fondos, dado el impacto que el COVID ha tenido en estos 2 países, sobre todo porque además son 2 países que apostaron mucho en su desarrollo económico en el turismo, que está totalmente afectado y caído a raíz de la pandemia. Entonces, si lo vemos comparativamente, estamos hablando de 2 mundos muy distintos, por lo tanto hay que hacer reflexiones muy distintas. Sin embargo, hay visiones en las agendas de lo que viene que sí nos pueden ayudar. Es decir, hay tantos aspectos en que no podemos pensar que vamos a tener un sistema como el europeo, y por el otro lado, sí deberíamos pensar un poco cómo es que ellos están viendo ese futuro, esa construcción de futuro, que también a nosotros nos podría llevar a nuestra propia repensar. Los procesos de integración siempre tienen que servir para sumar capacidades positivas de los estados ante sus propios desafíos, al afrontarlos en forma conjunta. O sea, yo siempre he entendido la integración como un proceso de apoyo mutuo, es decir, donde sumamos capacidades, sea en cooperación intergubernamental, que es, digamos, el proceso principal de toda nuestra integración regional, o incluso en el caso de la europea, donde hay transferencia de competencias a organismos regionales. Pero lo cierto es que tenemos que pensar que la integración tiene que ser algo que a nosotros nos viene a reforzar en nuestras propias capacidades nacionales. Definitivamente, pues la institucionalidad del SICA en general, de todo el sistema, no solo la Secretaría, sino todo el sistema, no cuenta con los niveles de madurez y desarrollo de la integración europea. Es decir, a pesar de la pandemia, tenemos que reconocer que se mantiene particularmente la tendencia política en los estados centroamericanos de no ceder autonomía ante la institucionalidad regional. Es decir, no estamos hablando de una transferencia de competencias en términos generales.
Por supuesto que esto incide en la debilidad de la institucionalidad para poder accionar de una forma mucho más profunda frente a una pandemia, no solo la actual, sino que hay que pensar que esto es el principio de algo que puede estar sucediendo recurrentemente en un futuro. Por lo tanto, las alternativas regionales se basan en acciones principalmente de cooperación intrarregional, cuyo efecto va a depender de la voluntad política de cada Estado miembro. Eso yo creo que es importante subrayarlo para nuestro repensar, no como una crítica, sino un reconocimiento a nuestra propia situación, precisamente para poder trabajar en la nueva construcción de la integración dentro de el contexto que estamos viviendo y las consecuencias de lo que acabamos de vivir y de que probablemente será situaciones recurrentes. Los aportes del Banco Centroamericano son esfuerzos muy positivos dentro de lo que ha sido nuestras posibilidades, así como también los aportes de la cooperación internacional. No obstante, no podemos aspirar a contar con esos niveles de apoyo que se ha gestado en la Unión Europea para sus Estados miembros. Entonces, nuestro camino tiene otra ruta. Nuestro camino tiene otra ruta y por lo tanto tenemos que ir buscando esa nueva ruta, recuperando lo que ya hemos construido positivamente y cómo lo podemos hacer para que sea un instrumento mucho más fuerte de apoyo a cada uno de los Estados miembros. Específicamente en el mundo económico, que es importante por todo el proceso de la visión que nosotros hemos tenido en cómo se sustentaba el desarrollo de la región con la apuesta que hicimos en términos de libre comercio y apertura comercial como base principal de esa posibilidad de generar desarrollo económico que tuviera un impacto en el desarrollo social. La CEPAL está manifestando recientemente que para América Latina en general y el Caribe, la pandemia sería la causa de la mayor crisis económica y social en décadas, debido sobre todo a que llega además en un momento en el que no todas las economías estaban fuertes, había debilidades y vulnerabilidades, con impactos que ha tenido fuertemente en todos los países en forma negativa en empleo, en pobreza y desigualdad, por supuesto. Se están esperando pérdidas de capacidad productiva, sobre todo en el área industrial, asociadas a las contracciones que puedan estarse dando ya en el mercado mundial en exportaciones, tanto de manufacturas como importaciones de bienes de capital e insumos intermedios. Esto nos hace mucho más difícil el camino a transitar hacia una especialización exportadora más intensiva en conocimiento a medida que tratemos de sacar la región y los países miembros de la región de la crisis. Es decir, la apuesta que hicimos por el libre comercio la tenemos que repensar considerando lo que puedan ser los cambios de la estructura productiva y de intercambio comercial a nivel mundial, tanto en mercancías como en servicios, y lo que ello significa para nosotros en términos de pensar en estructuras productivas, no solo las básicas a nivel de agricultura, agroindustrial o industria, sino propiamente en el área del servicio y sobre todo en unos sectores mucho más vinculados al área del conocimiento, porque esto nos obliga a una reflexión en general sobre todo en nuestra inversión pública y cómo la institucionalidad regional puede apoyar esto. La CEPAL está pensando que a mediano plazo la pandemia, eso sí, podría reforzar dos macro tendencias que están interrelacionadas. La primera es, y esto es importante para ese repensar de lo que pueda pasar a nivel mundial, es la interdependencia productiva, comercial y tecnológica entre las principales economías a nivel mundial, en particular Estados Unidos y Europa, y por otra parte Estados Unidos y China. La segunda es hacia un comercio mundial con menor nivel de apertura, con más permeado por consideraciones geopolíticas y de seguridad nacional, con una mayor frecuencia de conflictos y de una institucionalidad multilateral que está debilitada. Vamos a ver qué pasa ahora con Estados Unidos y Biden, pero hay una esperanza de que el nuevo gobierno de Estados Unidos
fortalezca la institucionalidad mundial. Vamos a ver, pero creemos que sí se va a suceder, pero lo que es importante es pensar que por más que queramos, estamos todavía en una reconsideración interna de todos los países. Trabajamos hacia adentro, seguimos dependiendo del mercado mundial o empezamos a reforzar nuestras propias capacidades productivas y autoindependencia del mercado mundial, sobre todo después de lo que ha pasado con China y bueno. Entonces, el resultado, si bien consideran que no va a ser una revisión de la globalización, pero sí que se pueda dar una economía mucho más regionalizada. Es decir, y que se lleguen a organizar tres polos productivos. El polo productivo de América del Norte, un polo de Europa y un polo que está vinculado al Asia Oriental y Sudoriental. Entonces, esto también nos conlleva a nosotros que esa visión que hemos tenido de tratados de libre comercio con muchísimos países, apertura comercial, que exportamos a no sé cuántos países, cada uno de nosotros habla de una cantidad específica. Si esto se va a dar, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo se va a dar el tema de la atracción de inversiones? ¿Cómo se va a dar? Entonces, ¿cómo se da esa plata? Va a ser esa reconformación de esa plataforma por la que hemos apostado todo sea la base que sustente el desarrollo económico de nuestros países y por lo tanto eso tenga un impacto sobre la parte social. CEPAL todavía no tiene muy claro lo que va a pasar con la región, todavía están en ese proceso de análisis, pero sí piensan que en el caso de de América Latina y el Caribe se va a dar una exacerbación de una dicotomía que ya venía dándose, y era una América del Sur más basado en exportaciones primarias, sobre todo el mercado chino, y una América Central y México más basado en exportaciones, manufacturas y de servicios, sobre todo al mercado de los Estados Unidos y al mercado europeo. Y que la reconfiguración productiva que se generara por consecuencias del coronavirus tendería a agudizar esas diferencias entre los patrones de inserción del comercio internacional de Centroamérica y México frente a los de América del Sur y la mayor parte del Caribe por otra. Creen que algunos países que se han apostado por las cadenas globales de valor podrían beneficiarse en la reconformación del nearshoring, del reshoring, etcétera, etcétera. Podrían beneficiarse, pero no están todavía absolutamente claros y yo creo que es algo que todavía no es más especulación que realidad, habría que ver. Y que otros se van a enfrentar también al propio cambio de la demanda agregada de sus países. O sea, porque tenemos que tener claro que dentro de uno de los impactos más fuertes que ha tenido la pandemia en la área económica es la caída de la demanda agregada. Y por eso es que vemos un incremento tan importante en desempleo en todos los países. ¿Okay? Entonces, esto es fundamental para entender la reconstrucción que tiene que darse a raíz de todo lo que ha pasado. La apuesta de los países SICA, precisamente por exportaciones y turismo como instrumentos de desarrollo económico, están siendo afectados por esa caída de la demanda, están afectados por la movilidad, y algunos países además también tienen dependencias de las remesas, están viendo impactos en algunas de las reducciones de dichas remesas, producto también de un problema de desempleo generado sobre todo en Estados Unidos. Entonces, y aquí entro yo con algunas preguntas que no pretendo que se contesten ahora, ni pretendo contestarlas, pero que sí creo que es importante que empecemos a ponerlas sobre la mesa porque necesitamos reflexionar y reconstruir y sobre todo generar un proceso mucho más productivo en términos de aportes. En términos de aportes no solo de los tomadores de política pública, sino también en términos de quienes de una u otra forma podamos coadyuvar a generar esas nuevas visiones de política pública en nuestros países y particularmente desde una perspectiva de carácter regional. Y una de las preguntas que yo haría y pondría sobre la mesa es si no tenemos que revisar el modelo que hemos seguido, tanto a escala nacional como regional. Es muy probable, como dije antes, que vengan otras pandemias, así que vale la pena hacernos la pregunta y trabajar en las potenciales respuestas.
Tenemos posibilidades de ayudarnos entre los estados bajo una visión regional a generar un nuevo enfoque. Hubo una experiencia en los años 90, ¿se acuerdan? Cuando se desarrolló la famosa agenda de competitividad, que fue un acuerdo a nivel regional, etcétera, promovido por los países centroamericanos, quien CAE estuvo trabajando en ello. Bueno, hubo un momento en el que tuvimos esa lucidez. Podríamos ahora reconceptualizar este nuevo enfoque y cuáles serían las características de esa nueva estrategia. O sea, ¿qué características debería tener esa nueva estrategia? Por lo tanto, como dije, no pretendo adelantar respuestas, pero me parecen que son preguntas muy, muy pertinentes. CEPAL nos llama la atención de que el cambio mundial puede beneficiar, por ejemplo, el intercambio del comercio intrarregional, sobre todo en el caso de América Latina. En el caso de Centroamérica lo destacan porque ha sido el más resiliente, es decir, es el que menos cayó de todos los comercios intrarregionales. Para el 2020 ellos estiman que Centroamérica exhibió la menor caída de sus exportaciones en lo que fue su intercambio intrarregional, y esto lo ratifican algunos datos de la CIECA. Esto se debe sobre todo porque este comercio intrarregional, que más o menos oscila en un 30% aproximadamente del total de las exportaciones de la región, se concentra mucho en productos esenciales como productos agroalimentarios y farmacéuticos. Pero lo cierto es que es interesante poner esto sobre la mesa. Entonces, ¿por qué es interesante considerar aspectos, digamos, aspectos que se están citando? Bueno, porque eso nos haría preguntarnos, ¿estamos dispuestos realmente a profundizar la integración regional dentro del marco del subsistema de integración económica? ¿Hasta dónde queremos realmente llegar? Tenemos compromisos que adquirimos con Europa a través del ACUE, a través del Acuerdo de Asociación, de complementar un verdadero mercado único con un tema de unión aduanera, etcétera, etcétera. Pero ¿seremos capaces de construir un verdadero comercio regional? O podríamos, por ejemplo, pensar en políticas públicas más profundas, aunque sigamos dentro del contexto de la integración basada en la cooperación entre estados y no en la delegación de competencias. Podría, como lo citó ahora el SICA, profundizarse el tema de la cooperación intrarregional en el uso de las tecnologías digitales, particularmente en educación y teletrabajo. Podemos generar programas para profundizar, digamos, ese avance hacia nuevos esquemas productivos. Podríamos preguntarnos sobre las actuales políticas macroeconómicas, microeconómicas y sociales, si no las deberíamos revisar y reenfocar. Deberíamos, como pasa en algunos países, seguir priorizando el desequilibrio fiscal como el problema más serio a afrontar, como sucede, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, o nos deberíamos ya empezar a focalizar en la generación de empleo y la reactivación económica como lo prioritario. La directora del Fondo Monetario Internacional recientemente lo ha venido diciendo durante el 2020, pero lo acaba de reiterar, señala que lo que hay que hacer es tener políticas fiscales expansivas. Es decir, que este no es el momento para contraer el gasto. Este es el momento para tener políticas fiscales expansivas, donde lo que debemos hacer es gastar. Señala que hay que invertir en capital humano, en economías verdes, en economía digital, además de afrontar el tema de la desigualdad. Hay un académico de Cambridge de origen chino que dice que la prioridad debe ser proveer ingresos a la población de manera que pueda sobrevivir. Hay una catedrática de la Universidad de Castilla-La Mancha que dice que el coronavirus ha venido a obligarnos a repensar el modelo productivo. La CIECA misma en abril del 2020 ya señalaba la necesidad de tener una formulación de políticas económicas dentro de un nuevo contexto. Por lo tanto, y aquí voy cerrando, una integración regional, inteligente y pragmática debería ser mucho más clave para afrontar una crisis generada y el recambio que parece que estamos obligados. Es decir, yo creo que tenemos que irnos hacia una integración regional mucho más inteligente, mucho más pragmática, mucho más clave para afrontar esa crisis que tenemos, más lo que traíamos arrastrando, y sobre todo el recambio. Un recambio a lo interno, un producto de lo que vamos a ver como resultados finales de todo esto. Por lo tanto, podemos en Centroamérica generar ese tipo de integración para colaborar con los estados en la salida de la crisis actual y coadyuvar a mejores condiciones
de lo que veníamos ya arrastrando para reducir pobreza y desigualdad. Hay muchos temas en los que tenemos sinergias regionales, o sea, en los que perfectamente podemos colaborar entre nosotros, no solo en energías renovables o en infraestructura resiliente, en movilidad, en comercio electrónico, en temas de investigación de salud, etcétera, investigación científica. De acuerdo a los expertos reunidos en el último foro de Davos a finales del 2020, las inversiones en soluciones sostenibles y en economía verde que supongan una verdadera transformación son las que van a protagonizar la próxima fase de crecimiento y prosperidad a nivel global. Esto yo creo que es una frase que es trascendental de tomar en consideración en nuestra propia autorreflexión. Y por lo tanto, y con esto cierro mi presentación, me parece que ha llegado la hora de que nos planteemos un plan más colaborativo que nos ubique en mejores condiciones en cuanto al diseño institucional y nuestro propio regionalismo, ya que después de lo vivido con la pandemia debemos aprovechar el gran llamado de atención que nos ha hecho la naturaleza. O sea, tanto se dice mucho sobre esto, pero lo cierto es que la naturaleza nos dio a nivel planetario un tirón de orejas que creo que era inimaginable en diciembre del 2019. Y nos recordó que no somos los dueños, no somos los que mandamos en este planeta, no somos los dueños del planeta, pero que sí tenemos una obligación con el planeta. Eso incluye los propios seres humanos. Por lo tanto, yo creo que pensando en la integración regional centroamericana, más que ponernos a discutir en la arquitectura de la institucionalidad, es cómo dentro de ese contexto de la integración regional podemos hacer más fuertes, más capaces, aportar mejor a los estados para que podamos recomponernos, reconstruirnos, pudiendo no solo ayudar a resolver problemas que ya arrastrábamos, poder empujar lo positivo que veníamos logrando y poder reubicarnos dentro de este nuevo contexto mundial. Muchas gracias. Dejo el micrófono. Muchas gracias, Doris, por tu conferencia, por todos los elementos que pones sobre la mesa que sin duda nos plantean interrogantes fundamentales sobre el futuro del proceso. Yo quisiera dejar un espacio para que Pedro pudiera también plantear algunas reflexiones reaccionando a los planteamientos que haces. Pedro, adelante. Muy bien, pues yo voy a hacer algunas reflexiones en torno a lo que planteaba Doris, más bien para reforzar que para llevarle la contraria, porque no tengo muchas discrepancias históricas con Doris. Así que voy a reforzar un poco. Yo quisiera voy a hacer 2 o 3 comentarios, pero quisiera partir de la idea del cambio de paradigmas, ¿no? Es obvio, se veía desde el propio año 2008, cuando uno estudia la evolución de las crisis internacionales, de las que ahora sabemos mucho más porque estas situaciones nos han forzado mucho. Ya en el año 2008 percibíamos que de fondo había un cambio cíclico, una corriente de cambios asociados, decían en Davos particularmente, asociados a la revolución industrial, ¿no? A la 4ª revolución industrial. Lo que ha pasado es que hemos tenido una concatenación de una crisis que era larga, tan larga como fue la crisis del petróleo en los años 80 o tan larga como fue la crisis de los años 30. Cuando estábamos despejando esa crisis nos ha caído un shock que está llamado a no ser tan atípico, pero a ser relativamente corto. Fuimos unos ilusos pensando que iba a ser un shock de 4 meses y ya sabemos que va a ser un shock de 1 año o 2 años y que por lo tanto va a generar un trastorno enorme. Las cifras son apabullantes, ¿no? Yo que me dedico a dar clase de economía española y economía mundial, voy a tener unas gráficas con una súbita, ¿no? Porque la crisis del 2008 pues es una pendiente que cae y luego se recupera, a veces hay 2 picos en las crisis, pero ahora voy a tener una
no sé si va a ser una forma de V o de Nike, ya habrán leído mucho sobre eso, una caída súbita. Y entonces, bueno, esto ha alargado mucho la crisis. Vamos a tener casi 15 años de crisis intensa. Pero lo que hay de fondo es un cambio de paradigmas. El panorama internacional está cambiando. El conjunto de relaciones económicas, políticas y sociales, y Doris ha puesto un montón de ejemplos, está cambiando drásticamente. Y ese es un punto de partida importante. Lo que yo quería decir, partiendo de esta base, es que, y pensando en la integración, voy a intentar centrarme en algunos aspectos relacionados con la integración. Es que son estos momentos de crisis, o no solo estos momentos, pero la experiencia de integración, sobre todo centroamericana y europea, más que otras latinoamericanas, más que las asiáticas, es que los momentos de crisis ayudan a empujar los cambios. Son un estímulo para romper el status quo, que es lo que frena el avance de los procesos de integración, porque la integración significa siempre una recomposición de competencias y de capacidades y de poder entre los actores nacionales y los actores que tienen más presencia regional, ¿no? Entonces, bueno, hay muchos ejemplos, ¿no? Nosotros en Europa creamos la Unión Europea para ver si éramos capaces de dejar de matarnos cada 20 años, después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Esa historia está muy contada, hay un relato muy bonito, muy bien construido, muy aceptado en Centroamérica sobre por qué Esquipulas y qué significaba Esquipulas. Y el otro momento importante de la integración centroamericana ha sido el Mitch, ¿no? Ese shock de ver la región arrasada por un fenómeno que no respetaba fronteras, que era igual en todos lados y que además tuvo un impacto muy grande, y dio lugar a aquella agenda para la transformación y modernización de Centroamérica, que es una agenda que pasó en sí misma muy desapercibida, pero donde estaban todos los corredores, de donde salió el Plan Puebla-Panamá, programa mesoamericano, y donde estaba la interconexión eléctrica y donde había un montón de iniciativas que surgieron de esos años. Y este es otro momento igual. Este es otro momento Esquipulas, este es otro momento Segunda Guerra Mundial en Europa, es un momento parecido, porque combina las dos cosas, las transformaciones de fondo y la crisis aguda, ¿no? En Europa, que lo ha comentado muy bien Doris, pero en Europa, un poco para sostener esta idea de que a mí me fastidia cuando la gente habla de la idea de la crisis como lo de los chinos, ¿no? La crisis es cambio, ¿no? La crisis es cambio y además es una faena porque es un fenómeno que genera destrozos y en la vida de mucha gente. Pero bueno, pero es verdad que las crisis motivan al cambio porque rompen el status quo. Y esta crisis ha sido un ejemplo extraordinario también en Europa porque en el año 2008 nuestra respuesta a la crisis fue mala, muy mala, en términos de integración regional, en términos de inteligencia en la gestión de un problema que era, claro, no era que los españoles gastábamos mucho, no era que los países del sur éramos manirrotos, no era eso, era el euro, era el conjunto de desequilibrios financieros que había generado el euro, eran un montón de procesos al mismo tiempo. Que se cebaron las burbujas, que se cebaron en algunos países. Nuestra respuesta fue castigar a los presuntos pecadores, en una crisis que a mí me recordó siempre mucho a la deuda, a las crisis de la deuda latinoamericana en la década perdida, pero ahora hemos cambiado, ¿no? Desde la respuesta a la crisis en este momento ha sido muy, muy positiva, ha sido transformadora, ¿no? No me da tiempo a contarlo y además ya lo he apuntado, ¿no? Ese paquete del Next Generation de la Unión Europea es un paquete de 1,1 billones de euros, pero que además no es solamente importante por su volumen, que lo es también importante por lo que decía Doris, porque
es un motor de transformación productiva. Es el mecanismo que Europa ha decidido dotar y que no habíamos conseguido dotar antes porque se resistía en algunos países, se resistía la propia Angela Merkel, se resistía, eso le daba mucho espacio a outsiders, a países que ahora unos se han ido, yo creo que hasta afortunadamente podríamos decir, ¿no? Como el Reino Unido, que estaba incómodo y nos hacía sentir incómodos, y ha minimizado la resistencia de algunos países entre los nuevos socios de la Unión Europea. Pero decía que ese es que hemos creado un instrumento que además de auxiliar, de evitar el desplome de las economías, que tan caro sabemos que cuesta, nos lleva a una economía verde, a una economía digital, a construir la nueva industria, como dice Hayun Chan, que yo creo que es el economista que tú estabas pensando, o Matsukato, todas estas nuevas referencias. En el fondo, esta respuesta nos ha permitido contar con un instrumento que no teníamos para reposicionar la Unión Europea en el mundo. Y aquí quiero señalar una cosa, y es que imagínense si la Unión Europea si los socios de la Unión Europea nos sentimos incapaces de reposicionarnos en el mundo por separado, y tenemos que hacerlo juntos, porque está China, está Estados Unidos, está el Pacífico. Pues imagínense en el caso de los países centroamericanos. La otra transformación drástica es que hemos creado una nueva fuente de recursos. No está claro, no se dice, no se puede decir todavía, pero la Unión Europea ha abierto la espita de la solicitud de los préstamos europeos, de carácter europeos, que van a tener una distribución. Es una nueva herramienta de solidaridad. En fin, ha sido muy interesante, ¿no? Todo eso empezó con el cambio de la política monetaria, que también ha mencionado Doris, en el Banco Central Europeo, ¿no? Como con aquella frase que todo empezó con... el Banco Central Europeo lo que ha hecho es expandir su balance, absorber una parte importante de la deuda. El Banco Central Europeo es el dueño de una parte importante de la deuda pública europea, así que a lo mejor un día puede romper los títulos, ¿no? Y monetizamos la deuda, una cosa que hace 20 años era pecado mortal y hoy está en la agenda, ¿no? Bueno, hay unas transformaciones muy drásticas. Quiero decir otra cosa sobre esto, y es que bueno, ha explicado Doris la reacción de los países centroamericanos. Yo solo quiero señalar que la respuesta desde lo regional del SICA, para que lo sepan, ¿no? Porque de la integración siempre se habla mal, porque es un fenómeno complejo y defenderla pues es muy costoso. Es más fácil poner ejemplos de lo mal que funciona que de lo bien que funciona. Pero ningún proceso de integración latinoamericano ha tenido las respuestas que ha tenido el SICA. Ninguno, ni de cerca. Ni Mercosur, ni Comunidad Andina, ni la Alianza del Pacífico, ni nada. Y segundo, eso ha pasado porque el SICA estaba ahí. Es decir, cuando hay instituciones que tienen un mecanismo de negociación conjunta, cuando hay un banco que se reúne regularmente con las instituciones del subsistema económico o con todas, cuando hay gobiernos que se reúnen regularmente en los consejos de ministros, la reacción cuando se produce la crisis es rápida. ¿Es todo lo que deseable, eficaz e intensa que queríamos? Pues no. Bueno, segunda idea es que bueno, ya saben, yo se lo dije hace, no sé si recordarán, pero cuando empecé, en la primera jornada presencial, que ya no pudo ser presencial del máster, yo les decía una cosa que yo digo siempre, que es que la integración es un ejercicio constante de tensión entre intereses nacionales y regionales que se manifiestan en la institucionalidad. Y yo creo que esta crisis ha puesto en evidencia la necesidad de precisar los intereses que cada país tiene en la integración. Lo que decía al final de la intervención de Doris, ¿no? Hay que saber qué se quiere hacer y en qué medida se puede hacer. Solo ser sensato, ¿no? Para sumarse a otros en este ejercicio. Pero bueno, eso lo ha explicado muy bien. Yo solo quería decir que
contar con instrumentos es muy importante, y que en este momento, en este reto que nos presentaba Doris, va a ser muy importante cómo funcionan los órganos de la institución y cómo funcionan los representantes nacionales en los órganos de la integración en ese ejercicio. Yo creo que lo vieron el otro día y hablarían sobre eso, pero la integración centroamericana se ha dotado de un número muy elevado de políticas, yo creo que demasiado, probablemente sobran la mitad de las que existen, pero hay un conjunto de políticas muy, muy interesantes. Pero alrededor de esas políticas hay todavía alguna competencia difusa. La letra pequeña de las políticas es clave para llevar a la práctica lo que nos proponía Doris Osterloff en su intervención. Es decir, quién hace qué, cómo, cuándo, dónde y con qué plata. No se puede tener un sistema de integración que solo hace lo que a los cooperantes internacionales les parece que se puede hacer. Hay que dotar de recursos financieros. En la Unión Europea, Doris lo ha vivido mucho más que yo, en la Unión Europea lo emocionante no es cuando se reúnen los presidentes, que es muy emocionante, o los ministros, que es también muy importante. Lo importante es el COREPER, el conjunto de órganos técnicos que van dándole forma a las instituciones y que se dedican a los detalles, porque los presidentes y los ministros nunca tienen tiempo de los detalles, ¿no? Pero el qué, cómo, cuándo, dónde y con quién y qué pasa si alguien no hace lo que dice el papel que hay que hacer, ¿no? O no paga lo que tiene que pagar, eso se forma, esa es la letra pequeña de las funciones. La capacidad técnica que los países ponen en la integración y la capacidad financiera que los países ponen en la integración crea un mecanismo que es una fuente de oportunidades para responder a esos retos. Bueno, y lo tercero, lo que yo quería decir es que a mí me parece que en medio de esta crisis y sus destrozos, el escenario es muy favorable, ¿no? Creo que la región cuenta con unos retos más claros que nunca, con unas oportunidades más claras que nunca. No es un tema ideológico del final del neoliberalismo, es que las cosas, las estrategias se crean para determinados entornos y luego se agotan, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor los acuerdos de libre comercio ya han dado de sí todo lo que podían dar y entonces ahora hay que dedicarse a aprovecharlos, o todos estos nuevos cambios en los sistemas de producción que nos contaba. Ahí hay muchas oportunidades. Centroamérica tiene que posicionarse y yo también creo que debe ser junto, ¿no? El escenario era, y ya estoy terminando, el escenario era Esquipulas 3, ¿se acuerdan? Hace unos meses hablábamos de Esquipulas 3, que era el nombre que la Secretaría General y Vinicio Cerezo le había dado a este nuevo plan, a este nuevo modelo para las próximas décadas. Ahora, y yo creo que tampoco es muy grave, hablamos después del plan de contingencia, se habla de las estrategias y planes de reconstrucción, pero son estrategias que tienen que tener un eje de corto plazo para apagar las llamas de la crisis, y luego tiene que tener una respuesta a los retos que nos decía Doris. Yo creo que en esto yo sumaría dos retos más. Uno es, bueno, yo creo que Centroamérica para la acción conjunta está mejor dotada que cualquier otro proceso latinoamericano. Es mucho más avanzado que ASEAN. ASEAN lo que pasa es que es impresionante porque son países enormes con un potencial enorme, pero el ASEAN no funciona mejor que el SICA. Yo creo que es fácil demostrarlo. Hay dos retos. Un reto es que la acción conjunta tiene que responder también al reto de la desigualdad. La región centroamericana tiene la hipoteca de su desarrollo desigual, no entre países, sino dentro de los países, ¿no? Eso está más que probado. Y ese debe ser un eje en esta reconstrucción, ¿no? Y eso no es solamente una política fiscal, son un montón de cosas, ¿no? Tiene que ver con las élites, con el rol de las élites, con la capacidad del Estado para crecer, con la calidad de las políticas, también con los impuestos, por supuesto, ¿no?
Y el otro reto que CEPAL ha mencionado mucho y para el que yo creo que también hay algunas oportunidades es que yo creo que hacen falta instrumentos de solidaridad global, ¿no? Uno es el de las vacunas, ¿no? Nos vamos a condenar a un círculo vicioso de contagios si no vacunamos a todo el mundo, ¿no? Y no todos los países tienen acceso a los recursos para tener vacunas, pero el otro es el tema de los fondos, ¿no? También en beneficio de todos. Y yo creo que ahí entonces también Centroamérica debería estar preparada para definir posiciones comunes que faciliten la reacción, la búsqueda de estos instrumentos en el ámbito multilateral. Por ejemplo, ahora no me acuerdo del nombre, a ver si lo digo bien, Costa Rica con otros países ha estado promoviendo una iniciativa que se llama FACE, me parece, ¿no? Que es una iniciativa relacionada con la deuda externa. Bueno, pues eso hay que hacerlo. Y yo creo que Centroamérica tiene la capacidad de promover esos instrumentos y beneficiarse de ellos. Bueno, y estas son mis reacciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tus comentarios que definitivamente completan perfectamente la exposición de Doris, sobre todo porque se acercan un poco a los retos que tiene el sistema de integración centroamericano en el marco de su institucionalidad y, por supuesto, los desafíos internos que también aquejan a los países centroamericanos y que también pueden ser completados por las respuestas regionales. A mí me parece que ahora en la parte de preguntas y respuestas del público, podríamos tener un pequeño espacio porque también estamos sobre el tiempo. Bueno, voy a invitar a los espectadores que también nos hagan llegar sus preguntas. Por ahora yo quisiera trasladarles la siguiente pregunta. La primera tiene que ver con cuáles serían en el marco, digamos, de los pilares de diálogo político y de cooperación, las oportunidades que hay en el acuerdo de asociación para el abordar, digamos, retos conjuntos o retos comunes que pueda tener el sistema de integración centroamericano y obviamente el espacio de la Unión Europea con relación a la pandemia, que me parece bastante interesante. Hay otra pregunta que también nos hacen en el espacio de preguntas y respuestas relacionada con cuál sería también el interés que tiene la Unión Europea a través de la ADA con relación a Centroamérica, ya que pues tal vez no se considera que la región sea tan atractiva económicamente como otras regiones en el mundo. ¿Verdad? Por ahora vamos a quedarnos con esas dos preguntas, perdón, y yo animo a los espectadores que también planteen alguna otra pregunta para que podamos continuar con la discusión. Así que adelante, Doris. Bueno, con respecto al acuerdo de asociación, aunque lo único que está vigente es el pilar de comercio, porque los otros dos siguen sin ser terminados, no se ha terminado de aprobar su vigencia. Lo cierto es que existen, o sea, están en la vida real, existen. Y yo pienso que uno de los aspectos fundamentales sería el que con la Unión Europea, a raíz de todo de la experiencia que ellos están viviendo, y sobre todo la nueva visión que está teniendo desde la Comisión Europea hacia lo interno, pudiéramos nosotros repensar todo el tema de la cooperación. Pero no visto solamente desde la perspectiva de los fondos que la Unión Europea pueda aportarnos, ¿okay? Sino más bien de cómo entre nosotros mismos podemos cooperar y cómo podemos aprovechar mejor las alianzas estratégicas con otras regiones, no solo la Unión Europea. Yo creo que eso tiene un desafío y es que nosotros hemos centrado la conducción del área de la cooperación en los órganos oficiales, que tiene que ver con no solo el ámbito dentro del SICA, lo que es el tema de las cancillerías. Y para visualizar nuevas visiones de cooperación ya dentro de una línea mucho más avanzada, mucho más moderna,
se requiere ir más allá de simplemente una visión meramente de funcionario. ¿Okay? O sea, con todo el respeto, o sea, ¿por qué? Porque esto requiere visualizar, tener más visión de Estado. Eso implica que los actores políticos deberían involucrarse mucho más a fondo en el término de cómo repensar la cooperación. Y por eso creo que el pilar de la cooperación para mí sería fundamental en su rescate desde el punto de vista de la alianza estratégica. Esa experiencia de la Comisión Europea, esa experiencia europea hacia adentro, sin pensar que es que nos vamos a hacer un next generation EU, o sea, no tenemos esos miles de millones de euros, pero sí tenemos que repensarlo, porque eso también nos tiene que llevar a algo, y es que mucha de nuestra gente varía según los países, y bueno, yo lo estoy viendo muy cercanamente con el caso de Costa Rica. A nivel de visión económica, estamos todavía sin haber entendido que no es con aspirina que curamos el coronavirus. De la misma forma, no es con aspirinas, es decir, no es con la misma receta, no es con el mismo medicamento que veníamos por 30 años marcando la cancha. Libre comercio, acuerdos de libre comercio, etcétera, etcétera, que vamos a poder recomponernos dentro del nuevo contexto mundial. Entonces, eso es un gran desafío para la región, y ahí es donde yo sí, a quien retaría principalmente dentro de ese ámbito de la cooperación, es a las universidades. Por una razón, creo que estamos obligados a coadyuvar en nuestros países con la reconstrucción de pensamiento, con la revisión de pensamiento. Porque en el diario que hacer a la política pública, entre la política pública, a los actores políticos se los come el diario que hacer. Eso lo vemos, sobre todo que tenemos gobiernos de 4 años, o un poquito más, pero con una cierta visión. En cambio, las universidades tenemos, yo creo, una obligación fundamental de coadyuvar o de incluso contribuir en la reconstrucción de pensamiento, de visión, de hacer ver que el acetaminofén de la economía neoliberal no es exactamente lo que va a funcionar. Alguna gente habla de que hay que rescatar a Keynes. Yo creo que no andan perdidos. Yo creo que no andan perdidos, aunque estemos en un contexto mundial diferente, pero no andan perdidos. Andan perdidos quienes creen que esto va a seguir igual, que hay que recortar el gasto público, que hay que contener el déficit fiscal, etcétera, 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 y que creen que haciendo eso vamos a resolver el problema de coyuntura. Y no, ese es mi pensamiento. Entonces yo creo que en el marco de lo que es el ACUE es buscar una nueva visión de cooperación, y ojalá que pudiéramos desde la parte académica aprovechar bien ese nuevo esfuerzo, y ese repensar, y ese redireccionar, y ese retar. Por eso fue que yo les planteé a ustedes que quería hacer mi conferencia con mucha pregunta, porque en la academia las preguntas son fundamentales. Más que las respuestas, las preguntas son fundamentales. La segunda era algo de las instituciones, creo que tiene que ver con lo mismo, la segunda pregunta, que la anoté muy rápido, pero tiene que ver con lo mismo. Es decir, por eso es que yo decía que no nos veamos como dos contracaras, donde nosotros, por mucho tiempo, mucha gente sentía que lo que nos querían hacer, en el caso de la Unión Europea, era que nos pusiéramos como un espejo. Entonces teníamos parlamento, teníamos eso. No es tanto ese espejo, es decir, hay diferencias sustanciales en la maduración del proceso europeo que todavía Centroamérica pues no tiene. Aunque yo quiero unirme a Pedro reconociendo que el sistema de integración regional ¿cómo se llama? Ha sido efectivamente mucho más maduro que otros. Pero lo cierto es que yo creo que es el momento de repensarnos, y en eso yo creo que tenemos y deberíamos tener un aliado estratégico en Europa. La experiencia europea en eso nos debería servir, y mi reto final sería, yo retaría a la academia en la generación de ese nuevo pensamiento que se requiere ya.
Muchas gracias, Doris. Pedro, no sé si quieres reaccionar también. Sí, quizás, efectivamente yo creo que es, cuando estamos hablando de cooperación, ya no hay que pensar en programas con X millones de dólares, ¿no? Eso es antiguo. Los millones de dólares siempre vienen bien, pero eso es antiguo, ¿no? Yo creo que la cooperación entre las dos regiones tiene que ser un motor de cambio, ¿no? A mí me parece que más que programas y dinero, la Unión Europea lo que tendría que hacer a través de la rama política y de cooperación del acuerdo de asociación es ser socio de los países para las reformas incómodas que hay que hacer, ¿no? Y para empujar algunos procesos que a veces el status quo frena, ¿no? Todos los procesos que son relevantes en términos de política y desarrollo tienen enemigos, pero el principal enemigo es el status quo, ¿no? Que la gente se resiste a romper el sistema con el que funcionan las cosas, ¿no? Los funcionarios que a veces paralizan procesos políticos relacionados en la integración, a veces no lo hacen por intereses oscuros, sino simplemente porque les altera el funcionamiento. Y yo creo que la región, que Europa y Centroamérica tienen un interés genuino, respondiendo a la pregunta que nos hacían, en que son un ejemplo de cooperación entre dos regiones, que además tiene muchas cosas buenas que contar, ¿no? La experiencia de cooperación interregional con Centroamérica es para la Unión Europea un refuerzo a su identidad y por eso no quiere que fracase. Y por eso, para contestar, para señalar una cosa que menciona alguien, y es que es una de las preguntas de ¿por qué no se ratifica el acuerdo de cooperación y política del acuerdo de asociación? Y es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? La explicación fácil es porque tiene que ser ratificado en cada uno de los Estados miembros. Pero eso ya no nos permitió acordar el antecedente del acuerdo de asociación, lo que quiere decir que hay que cambiar esa formulación. Si no, es verdad que ese acuerdo se pone en marcha, ¿no? Que hay maneras de desarrollar los contenidos de esos dos pilares del acuerdo de asociación, pero esta ratificación incumplida, es posible que se acabe el acuerdo de asociación y no lo hayamos ratificado, ¿no? Podría pasar, eso pasó con el acuerdo previo, ¿no? Es un poco, sí, ese es un tema que hay que resolver, ¿no? En todo caso, es la alianza estratégica entre dos regiones es lo que explica el acuerdo de asociación. Muchas gracias, Pedro. Realmente tanto las preguntas como las respuestas están muy interesantes. Estamos un poco sobre el tiempo y me da un poco de pena por todos los participantes. Así que si quieren vamos a ir cerrando en este momento, ¿verdad? Por respeto también por el tiempo de todas las personas que nos acompañan, sobre todo las personas que están desde España escuchándonos. Así que pues yo quiero agradecerles a todos ustedes por su presencia, por acompañarnos en esta última sesión del ciclo de conferencias, del ciclo de webinarios. Y antes de cerrar, quisiera cederle la palabra a nuestro estimado profesor Vicente González, que quisiera dirigirse a ustedes para hacerles o plantearles algunas indicaciones antes del cierre. Vicente, adelante. Muchas gracias, Luis. Y bueno, no quiero dejar de comenzar mi más que brevísima intervención agradeciendo y creo que felicitándonos entre todos por la brillante sesión que hemos tenido hoy. Ni me daba tiempo a tomar todas las notas que quería ir tomando. Así que llevo la cabeza llena de ideas y de, como decía Doris, y de nuevas cuestiones, ¿no? O de cuestiones formulada de una manera diferente, de una nueva manera. Así que, bueno, de verdad que muchas gracias a los dos y como digo, nos felicitamos entre todos, asistentes, participantes, organizadores, ponentes, porque creo que nos ha resultado algo
realmente un reto, ¿no? Un reto para la reflexión. Como decía Luis, yo solo quería comentar con ustedes un par de cuestiones casi logísticas o de organización. Por un lado, como bien explicaba Luis Padilla al comienzo, estamos ya encaminando el final del ciclo. Solo nos queda pendiente una última conferencia que tendrá un carácter, digamos, de acercamiento a la parte práctica del funcionamiento del acuerdo de asociación. Que vamos a invitar a algunas empresas de las que están participando, de los beneficios, de las oportunidades que está ofreciendo este acuerdo desde el punto de vista de la entrada al mercado europeo, y haremos algunas reflexiones en ese sentido. Pero precisamente al ser la última conferencia quería recordar una cuestión que en su momento ya comentamos cuando iniciamos el ciclo, cuando lo lanzamos, y que hemos recordado en algunas otras conferencias, y el hecho de que la Fundación ETEA, como Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola, pues está ofreciendo a aquellos de ustedes, de los asistentes, de los participantes, de los espectadores que nos vienen acompañando en el ciclo, la posibilidad de conseguir una acreditación, ¿no? de su participación en el ciclo. Si recuerdan, las características y las bases de esa acreditación las tienen, si me lo permiten, comparto un segundo pantalla para que puedan verlo. Esa información está en la web de la Fundación ETEA, creo que aquí aparece. Y bueno, básicamente el requisito adicional, además de la participación obviamente, es elaborar un pequeño ensayo que nos sirva para hacer una valoración de qué les ha aportado a ustedes este ciclo de conferencias, ¿no? Como les digo, tienen en la página web de la Fundación ETEA, fundacionetea.org, pues tienen las características, digamos, y las condiciones de ese pequeño ensayo que les proponemos solo como un respaldo y una validación, digamos, de su participación. El segundo comentario que quería hacer también desde la perspectiva, digamos, aprovechando la posibilidad de que hoy nos juntamos aquí interesados en estas temáticas, pues, y muchos con un perfil de investigadores o de interés por la investigación, era comentarles que, creo que me aparece aquí, precisamente hoy la Fundación ETEA, como les digo, el Instituto de Desarrollo de la Universidad Loyola Andalucía, acaba de publicar las bases de su segundo premio Universidad Loyola a la investigación en desarrollo. Un premio que está dirigido a investigaciones de perfil académico que quieran hacer aportaciones relevantes a los distintos acercamientos multidisciplinares que hay en esta disciplina de los estudios de desarrollo. De nuevo, en la página web de la Fundación ETEA, como le estaba mostrando, tiene las características del premio, así como las bases, las normas de edición y todas las características del premio, que además contempla la posibilidad de una dotación económica tanto para un primer premio como para 2 accesis de entre las investigaciones que se presenten. Así que quería aprovechar la oportunidad para dar una difusión y darle a conocer a ustedes especialmente esta posibilidad de seguir reflexionando y de seguir aportando reflexión de perfil académico a los temas que nos ocupan. Eso era lo que quería comentar. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Vicente, por esos anuncios y comentarios. Como vieron, entonces nos vemos para la última sesión que se llevará a cabo el 25 de febrero, ¿verdad? Que tendrá una naturaleza mucho más práctica. Tendremos la oportunidad de acercarnos, digamos, a la parte más práctica del funcionamiento del acuerdo de asociación. De nuevo, muchas gracias a ustedes y sobre todo, muchas gracias a Doris y a Pedro, quienes realmente nos han planteado una serie de reflexiones interesantísimas. Como dice Doris, pues la idea es que en la academia las preguntas sean más valiosas que las respuestas, así que realmente estoy seguro que sobre todo para los estudiantes será un insumo formidable para la elaboración de sus trabajos de investigación que están ya cerca a finales de este año. Así que muchísimas gracias a todos, muy buenas noches a los compañeros y compañeras que nos acompañaron desde España y buenas tardes
a nuestros colegas centroamericanos. Gracias. Saludos.